Yuki se muestra impresionada al descubrir el gran edificio donde vive Itsuomi, todavía sintiéndose nerviosa, lo cual solo empeora cuando Itsuomi le dice que no se preocupe, ya que vive solo porque su familia está en el extranjero. Para Itsuomi podía tratarse de algo completamente normal, pero para Yuki la situación solo hacía que su corazón se agitara, mientras que su cara enrojecía. Una vez dentro del bonito y moderno departamento, ambos se ponen cómodos en el living. Yuki, sentada sobre la alfombra, observa con curiosidad a Itsuomi, que está sentado en el sillón, mientras abre una cerveza para beber con actitud relajada. Era la primera vez que ella lo veía tomando alcohol. En ese momento, Itsuomi le regresa la mirada. Yuki aparta sus ojos, intentando mantenerse calmada. Por supuesto, era una situación novedosa para ella, estar a solas con un chico en su departamento, siendo consciente de que tenía sentimientos por él. Pero Itsuomi solo le sonríe, preguntándole si se había divertido durante la salida de ese día. Yuki le hace una seña para indicar que fue divertido, aunque no está segura si él la entenderá. Para su sorpresa, Itsuomi no solo dice que también fue agradable para él, sino que se coloca detrás de Yuki, tomando sus manos gentilmente para repetir la seña que ella hizo momentos antes. Para Yuki resulta especial que él se aproxime de esa manera, incluyendo las señas en su comunicación. Después, Itsuomi se sienta a su lado en la alfombra, rodeándola con un brazo, al tiempo que se inclinaba un poco más hacia ella. Yuki cierra los ojos, pensando que Itsuomi pretende abrazarla, pero él solo se estiraba para tomar su celular y poder escribirle. Itsuomi dice que estar con ella le adormece. Yuki no comprende a qué se refiere exactamente, pero él explica sus palabras, refiriéndose a que su compañía es reconfortante. Yuki vuelve a mirarlo por un momento, antes de solo aceptar poco a poco la comodidad que experimenta al estar tan cerca de él. No estaba segura si creer que ellos de alguna manera estaban experimentando emociones similares, pero anhela que la conexión que ella sentía fuese algo genuino entre los dos, y viendo por accidente la pantalla de su celular, identifica un idioma diferente. Deseaba que él le comentase sobre los idiomas que conocía. Para Yuki, Itsuomi parecía inalcanzable y lleno de experiencias con las que ella solo había soñado. Pero de alguna manera, esa distancia parecía desaparecer ahora que él la dejaba estar entre sus brazos. Entonces, Yuki acomoda su rostro contra el brazo de Itsuomi, pensando en lo mucho que desea que él siga tratándola de esa manera tan cálida. Por otro lado, vemos que Oushi se encuentra con Izumi delante de su casa. La joven le dejaba el bolso con las cosas de Mint, su cachorro, al que él estaría cuidando por un par de días. También manda sus saludos a la familia de Oushi, y él le desea un buen viaje. Luego de despedirse, Oushi se gira para entrar a su hogar, casi tropezando en las escaleras. En ese momento se siente como un idiota, y al recordar su último encuentro con Yuki, también piensa que ella es una idiota. Después vemos que Rin está junto a Kyoya en su auto, pero se han visto atrapados por el tráfico, y de seguro demorarán en poder salir de ese puente. Rin se esfuerza por crear un tema de conversación, pero está tan nerviosa que no consigue hacer avanzar ninguna plática, por lo que solo reza para que el tráfico se despeje lo antes posible. Volviendo con Itsuomi y Yuki, él le muestra sus fotos familiares, donde se le ve con el cabello negro junto a su padre y su hermanita menor. La foto en cuestión era de hace 3 años, menciona Itsuomi, y Yuki comenta que su hermana es muy bonita. Después conversan sobre la universidad. Yuki sabía que Itsuomi, quien estaba en la carrera de estudios internacionales, pronto pasaría al 3er año, al igual que Rin, quien estudiaba economía. Sin embargo, Rin le mencionó a Yuki que Itsuomi era mayor y ella sentía curiosidad respecto a eso. Itsuomi le explica que tenía 22 años y antes había tomado una visa para ir a conocer y trabajar al extranjero. Yuki se percata de que él sería 3 años mayor que ella, y mientras Yuki le da vueltas a eso, se sorprende al mirar a Itsuomi, que volvía a estar muy cerca. A veces llegaba a sobresaltarle un poco cuando él hacía eso, porque a diferencia de Yuki, Itsuomi parecía acostumbrado a compartir espacio personal con los demás. Entonces, Yuki le pregunta sobre su familia, pero en lugar de seguir escribiendo sobre la caja de pizza, como habían estado haciendo, Itsuomi toma la guía de lengua de señas para escribir ahí. Itsuomi le cuenta que su familia está en Alemania. Él vivió allá durante un tiempo, y debido a eso le tomó el gusto a la cerveza. Luego le pregunta a Yuki si su familia usaba lengua de señas. Yuki le explica que no, se comunicaban mediante gestos o escribiendo. También con palabras, no solo modulando con los labios, sino empleando la voz. Itsuomi entonces pregunta si Yuki usaba su voz. Ella menciona que sí, pero muy poco. Para lograrlo, había aprendido a replicar expresiones y los movimientos de la boca, enfocándose en la pronunciación de las vocales. Itsuomi menciona que admira ese esfuerzo, pues sonaba a una tarea complicada, y pregunta entonces si solo usaba su voz con su familia. Ese tema en particular resultaba un poco delicado para Yuki,
pues recordaba que en el pasado, principalmente siendo una niña, decían que su voz era rara. Debido a eso, sentía mucha inseguridad de usarla con otras personas. De hecho, es algo de lo que no deseaba hablar, porque sentía que arruinaría el ánimo del momento. Así que solo se disculpa con Itsuomi mediante señas, dando a entender que no ahondaría en el tema. Itsuomi solo la observa por un momento, antes de levantarse para salir del living. Yuki se preocupa de haber provocado alguna incomodidad, pero al volver, Itsuomi trae consigo los billetes y monedas del extranjero, enseñándoselas a Yuki, tal como le había prometido durante su conversación en la lavandería. Yuki, sumamente feliz, vuelve a recobrar el ánimo mientras detalla lo bonita que le resultaba una de las monedas. En ese instante, Itsuomi llama su atención usando una gran máscara, recuerdo de uno de sus viajes, sorprendiendo a Yuki antes de ir a buscar otra cosa que mostrarle. Pero estando de espaldas a ella, logra escuchar un suave sonido que le hace girarse a mirar. Descubre en ese momento la preciosa expresión de Yuki, que reía sin darse cuenta que su voz había alcanzado a emerger debido a su espontánea reacción. Avergonzada al darse cuenta de que Itsuomi la miraba, cubre su boca. Itsuomi simplemente la contempla con ojos brillantes antes de que su celular suene. Al contestar, Kyoya al otro lado de la línea le pregunta si acompañó a Yuki. Itsuomi le dice como si nada que estaban juntos en su casa. Kyoya, un poco escandalizado, le dice que se comporte y aunque sabe que no es esa clase de persona, le dice que no intente nada raro con Yuki. Itsuomi, entretenido, abriendo una macadamia para darle a probar a Yuki, realmente no tiene interés en la conversación con Kyoya, así que solo se despide, colgando la llamada. Por otro lado, Kyoya le comenta a Rin que Yuki e Itsuomi estaban juntos en la casa de él. Rin no está segura de qué decir, mientras Kyoya agrega algo nervioso, que quizás Itsuomi estaba siendo demasiado cercano con ella. En el fondo solo estaba preocupado porque no entendía realmente qué estaba sucediendo entre ellos. Solo esperaba que no fuese nada negativo al final. Kyoya busca la opinión de Rin al respecto. Ella le menciona que Itsuomi igual suele ser cercano con chicos en la universidad, aunque Kyoya tiene la percepción de que podría haber cierta posesividad en el comportamiento de Itsuomi. Rin se queda pensando en ello e impulsivamente le pregunta a Kyoya si él también sentía esa posesividad sobre alguien. Él, algo confundido, le dice que no, pero que consideraba que a todos les sucedía en algún momento. Rin comprende su respuesta, un poco desanimada. Entonces Kyoya, fijándose en la hora, le propone ir a cenar juntos, a lo que Rin acepta encantada. Volviendo con Yuki, ella se encuentra releyendo la conversación con expresión entretenida. En ese momento, Itsuomi le hace cosquillas en el estómago, haciendo que ella dé un salto y se aleje, mirándolo con la cara roja sin entender. Él dice que solo intentaba hacerla reír como antes. Yuki, todavía nerviosa, le pregunta si no le pareció raro. Itsuomi dice que no, solo le había parecido tierno. De hecho, Itsuomi le pide a Yuki que le hable más de sí misma. Quiere conocerla más, así como también quiere mostrarle y contarle muchas cosas. Con un gesto muy suave, Itsuomi acomoda un mechón de cabello tras la oreja de Yuki. Se pregunta entonces cómo será ese mundo, donde todos los sonidos se mezclan. Itsuomi entonces se toma unos momentos para preguntarle si le molestaban sus preguntas, corrigiéndose por no haberlo consultado antes. Pero Yuki le dice que no le molestaba. Para ella, estaba bien si él le preguntaba. En ese momento, mirándola a los ojos, él toma su mano, preguntándole hasta qué punto se sentía cómoda con él. ¿Cuánto podía hacer sin llegar a molestarla? Yuki rememora esa primera vez que él tomó su mano durante la noche nevada, una mano que ahora él usaba para comunicarse con ella. Y con una tímida sonrisa, Yuki responde con una seña. Itsuomi pregunta qué significa, a lo que ella sostiene su mano, dibujando la respuesta sobre su palma usando el trazo de sus dedos. Itsuomi logra leer las letras T y O, pero antes de que continúen, el sonido del timbre los interrumpe. Al ir a ver, Itsuomi descubre que se trata de Emma. Yuki, temiendo estar interrumpiendo por más tiempo del necesario, decide irse, a lo que Itsuomi dice que la acompañará en el camino. Yuki queda dudosa ante esto, ya que pensó que tenía visitas, y se lamenta en silencio pues deseaba quedarse un rato más. Al abrir la puerta del departamento, Yuki y Emma se sorprenden al verse. Yuki por su parte saluda con una inclinación, a lo que Emma responde con un torpe hola. Después Itsuomi le dice a Yuki que lo espere abajo, que la alcanzará pronto, a lo que ella se adelanta hacia el ascensor. Emma, confundida queriendo saber quién era esa chica, al final exclama impulsivamente un «Gracias por dejarme dormir aquí la otra noche», para que Yuki la escuche, aunque la falta de reacción la desconcierta. Entonces Itsuomi mira fríamente a Emma, corrigiéndola, porque ella no se había quedado a dormir. Emma le pregunta si está enojado. Itsuomi dice que no,
esperando que le entregue la llave de vuelta. Emma duda, pero al final se la entrega, disculpándose porque no quiere que la considere un fastidio. Sin embargo, en ese momento, Yuki había mirado hacia ellos con curiosidad, notando la llave, y justo en cuanto llega al elevador, Itsuomi mira hacia Yuki, con una sensación extraña al ver que ella se apresuraba a entrar. Durante todo el recorrido del ascensor, Yuki se pregunta sobre esa llave. ¿Sería el departamento de Itsuomi? En ese caso, ¿no era normal pensar que ellos podían estar saliendo? Era muy confuso, porque él se ofreció a acompañarla. Yuki se siente cada vez más ansiosa al respecto, pero se da la oportunidad de esperar para preguntarle a Itsuomi. Justo en ese momento recibe un mensaje de Rin, y aunque deseaba verla en ese preciso instante, acuerda de verse con ella al día siguiente. Entonces, volviendo a mirar hacia el interior del edificio, ve que Emma iba tomada del brazo de Itsuomi mientras caminaban hacia la salida. Abrumada, Yuki echa a correr, sin mirar atrás. Por su parte, ya fuera del edificio, Itsuomi se separa de Emma, buscando con la mirada a Yuki, y apenas recibe el mensaje de ella avisando que se irá a casa, se despide de Emma apresuradamente para correr, en un intento por alcanzar a Yuki. Él no es consciente de que corría en dirección opuesta a la ruta que ella había tomado, y Emma solo lo mira marcharse, con la desilusión danzando en sus ojos. Yuki, por su lado, vuelve a casa con una expresión similar, mientras que Itsuomi, frustrado, se da cuenta de que no logrará encontrarla. Al día siguiente, Yuki se reúne con Rin en casa de ella. Le cuenta entonces sobre la llave y su temor de preguntar sobre ese tema. Rin solo puede intentar animarla, expresándole lo que ha visto con sus propios ojos, las miradas gentiles que Itsuomi le ha dedicado solo a Yuki y el cariño que imprime en su voz cada vez que le habla. Yuki vuelve a sentir una inmensa emoción e internamente sabe que estar con él es diferente a cualquier otra relación que ha experimentado hasta ahora, como un inmenso cielo del que la nieve podía fluir libremente. Pero, ¿qué sentía Itsuomi por ella? Yuki realmente no lo sabe, y sin que se lo espere, Itsuomi aparece ahí en el departamento de Rin, ya que ella lo había invitado, deseando poder ayudar a Yuki a aclarar sus dudas. Entonces, excusándose con ir al konbini, Rin sale, dejándolos solos. Por otro lado, vemos que Emma ha vuelto a reunirse con Shin, aunque el ambiente es súper desanimado, y Emma solo desea beber, cosa que Shin rechaza, ya que luego debe ir a trabajar. Además, Shin le pregunta si sucedió algo con Itsuomi, a lo que ella dice que no. De hecho, esa era la razón por la que estaba tan triste, no pasaba absolutamente nada. Shin llega a mencionar que quizás se estaba esforzando demasiado, pero al final, sin poder soportar el verla decaída, accede a beber con ella después de su trabajo, disfrutando del infantil entusiasmo que ella muestra un instante después. En el departamento de Rin, Itsuomi le explica a Yuki que había llamado a Rin deseando confirmar que estuviese todo bien. No entendía por qué ella se había ido por su cuenta, pero en lugar de insistir por una respuesta, le pide continuar con lo que Yuki le decía ayer, antes de que se vieran interrumpidos. Yuki le pide contestar algo antes. De ese modo le pregunta, ¿por qué quieres aprender lengua de señas? Itsuomi, sin dudar, sonríe mientras responde de manera sincera que deseaba aprender para hablar con ella. Yuki entonces toma su decisión y sin importar que aún desconozca las emociones de él, está segura de que desea seguir sintiéndose como nieve que emerge de ese inmenso cielo. Quiere que él siga representando ese cielo y forme parte de la libertad que ella ahora sentía, moldeada por ese amor. Y mientras traza cada letra de la palabra todo en la mano de él, solo desea que él sepa que podía dar cada paso en su dirección, podía dedicarle cada pregunta y cada acción sin que ella se molestase. Itsuomi solo la mira mientras el sol del atardecer se oculta lentamente, dejándolos sumidos en una tenue luz naranja. Entonces sostiene su mano para así depositar un beso sobre los delicados dedos de Yuki, cerrando sus ojos con una expresión de solemne afecto.